aprobado todo, faltaban hacer algunos ajustes, por eso se atrasó el anuncio y se pasó para mañana. Se revoca el permiso para salir a correr en la ciudad de Buenos Aires. Esto era la presión de Kicillof y de Alberto Fernández, lo lograron. Cierran comercios no esenciales en la ciudad de Buenos Aires, solo van a estar permitidos los comercios esenciales como en la primera etapa, más bancos. Sí continúan las fábricas en la provincia de Buenos Aires, porque recordemos que las fábricas se hacen cargo del transporte de los empleados y aumentan los controles vehiculares y sobre el tránsito público en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Y les agrego algo que me acaban de confirmar de último momento: sí van a continuar las salidas los fines de semana con los chicos en la ciudad de Buenos Aires. Ah, van a continuar, sí. Los fines de semana. Runners no. Tuvieron que sacrificar los runners para que les permitan la salida con los chicos. Claro. Porque ese es un gobierno de científicos, y como vos sabés hay una investigación de la Universidad de Massachusetts que demuestra que los runners... ¿En serio? Sí, no, en serio te digo, hay una investigación de la Universidad de Massachusetts que demuestra que es un alto riesgo de contagio si vos corres. ¿Ah, sí? Claro, porque el virus sale, llega hasta la estratosfera. No, en serio, y después cae en la matanza. Hablemos de eso porque casi pensé que era en serio y voy a hablar ahora con un infectólogo, entonces está bien. Un poco humor no le viene mal a la cuarentena, pero quiero hablar en serio porque, a ver, todo lo que había leído a nivel de paper científico decía que hay posibilidades de contagio al aire libre, pero las posibilidades de contagio son reducidas comparada con otras situaciones. Lo voy a saludar a Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano. Ricardo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Primero quiero aclarar que no pertenezco al grupo de asesores del presidente de la Nación. Realmente no estoy integrando ese grupo, soy integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Perdón, Sí. y me informaron mal y entonces informé mal y corregimos. Perdón, doctor. Muy bien, aclarado. A ver, doctor, yo he hablado un par de veces con usted y usted por lo menos hasta donde yo lo escuché, nos ha hecho entender. Nosotros entendimos la sociedad entendió que teníamos que tener una cuarentena estricta, fuerte, el 20 de marzo. Y nos dijeron por qué. Y el por qué era para evitar la saturación del sistema de salud. Ahora, van a pasar 100 días y nos siguen diciendo que está por saturarse el sistema de salud. Hay un componente ahí, no de mentira, no digo mentira, quizá no salieron las cosas tan bien como deberían haber salido. Por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, aún sanitaria, deberían reconocer los errores para después invitarnos u obligarnos o plantearnos la idea que tenemos que volver a la fase 1. A ver, independientemente de reconocer los errores o no, que nadie va a tener problema en reconocer ningún tipo de error, en una pandemia nosotros realmente desconocemos cómo va a ser la circulación, cuál va a ser la tasa de ataque del virus y la gravedad de afectación del sistema. Nosotros estuvimos recorriendo durante todo este tiempo un crecimiento gradual de la circulación y estamos teniendo un crecimiento más importante de la tasa de ataque en estos últimos días, las últimas semanas, los últimos 10 días, gracias a que se fue a buscar activamente a los grupos vulnerables, a los contactos de estos pacientes. Y es notorio, y no hace falta que lo diga yo, el incremento de casos diarios, lo cual siempre va acompañado de un incremento de camas críticas usadas. Bueno, entrando en el invierno, teniendo este incremento, tenemos que ser prudentes, tenés que resguardar a la población de esos riesgos, entonces tenemos que seguir insistiendo, y esto no importa cuánto tiempo es y no importa de qué manera, porque podemos estudiarla a la manera. ¿Cómo que no importa? Doctor, discúlpeme, no quiero contradecirlo ni ponerme por encima. ¿Cómo que no importa? Importa porque hay un componente emocional, hay una mirada y un horizonte. Y yo no hablaba de usted cuando decía autocrítica o reconocimiento de error. Decía, alguien que me explique, porque si no funcionó, y perdón, de nuevo, no quiero contradecirlo de nuevo, pero yo estoy escuchando hace mucho tiempo y la información oficial que dice que esta es una época donde se tienden a saturar las camas,
también porque es invierno, por las gripes, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos entender. Está bien, no me dejaste terminar. Yo no decía, no solo no importa el tiempo, sino es cómo vamos a manejar a la gente en ese tiempo en la parte de salud, la parte más prudente, el apoyo psicológico, el apoyo emocional, el ver los protocolos de cómo podemos adecuar a cada uno, cómo puede trabajar en su función, de qué manera puede funcionar la sociedad. En eso tenemos que trabajar mucho. Yo lo que estoy diciendo, que nosotros conocemos de esta enfermedad desde el punto de vista de la salud, que la única manera de controlar la circulación del virus y que no tenga un crecimiento exponencial es con el distanciamiento, la posibilidad de usar el barbijo social o el tapaboca-nariz para no eliminar virus y no poder infectar al otro, y con la higiene. Nosotros básicamente tenemos esos 3 pilares para decir, bueno, de esta manera nos tenemos que proteger. Ahora, todos tenemos que trabajar después en cómo nos manejamos en el transporte, en cómo realizamos nuestra tarea laboral, cómo nos cuidamos. Esa es la manera de actuar. Cuando nosotros tenemos un crecimiento exponencial y tenemos algunas conductas sociales que no son adecuadas, no queda más remedio que decir, bueno, tenemos que profundizar el distanciamiento. Doctor, tengo entendido que usted tiene compromisos ahora mismo, ¿no? En estos minutos. Por eso le pido una última reflexión vinculada con, a ver, ¿qué luz ve usted al final del camino? O si alguien ve la luz al final del camino, no sé. Si están empezando a ver a países del mundo que salen, que viven, que tienen una vida de la, a ver, entre comillas, nueva normalidad. Obvio, no hay ninguna duda que hay países que ya están saliendo, y ustedes ven Italia, ven a España, pero también ven a Alemania, que tiene algunos rebrotes, ven a China, que tiene algunos rebrotes. De eso nos tenemos que cuidar. ¿Una luz en el camino? Sí, siempre hay. No hay ninguna pandemia que sea perdurable. Todas las pandemias, después de una tasa de ataque y una meseta, van a ir decreciendo. Tenemos que transcurrir este tiempo hasta ese momento, que no sabemos cuándo va a ser. Seguramente tenemos 2 meses por delante de trabajo importante, y esperemos no de crecimiento, sino de más meseta. Pero de todas maneras, al final de ese camino, seguro que vamos a tener un aprendizaje, vamos a tener que pasar a trabajar todos en un sistema de salud más adecuado para nuestra población. Tenemos un sistema de salud antiguo, un sistema de salud que durante muchísimos años se desprotegió, pero hoy tenemos que pensar en la pandemia. Gracias, doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Claro, yo cada vez que hablo con un infectólogo no le quiero cargar ninguna responsabilidad, pero para mí la comunicación es muy importante acá. Fíjate si después en algún momento podemos hablar con Adrián Amado, pero peloteemos un poco con la mesa. Para mí la comunicación es muy importante acá. Bueno, yo no sé qué te pasa a vos, pero ¿no necesitas vos para vivir tener un mínimo? Tampoco que te digan cómo vas a terminar hasta el día que te vas a morir, cómo va a ser tu vida. Yo no hablo de eso, ¿eh? Una mínima, una mínima Luis, certidumbre, ¿no lo necesitas? Vos fíjate que el presidente en todas las conferencias de prensa dio información que cualquiera podía encontrar en Google. O sea, no hay ninguna conferencia de prensa en la cual haya aportado un solo dato que no se supiera. ¿Y qué quiere decir Nunca con mostró eso? El gobierno el modelo epidemiológico. Nunca subimos, más allá de algunas declaraciones sueltas. El pico termina el 15 de abril, el pico termina el 15 de mayo, que no se cumplieron. Nunca el gobierno mostró la curva. Es decir, si uno hubiera visto, miren, no, ¿cómo la mostró? ¿La curva la mostró? No, lo que mostró es lo que todos sabemos. O sea, todos los casos, la evolución de los contagios hasta ahora, detectados. Pero nunca mostró la curva epidemiológica. O sea, nunca mostró cómo esperaba el comportamiento, el conjunto de personas que trabajan con el gobierno, claro, qué comportamiento esperaba que tuviera el virus. Este es el objetivo, este es el objetivo. Exacto, nunca lo vimos. Es el objetivo. ¿Qué decís, Fede? Mira, yo lo que te puedo decir desde la psicología es que lo que angustia profundamente a la gente es aquello que no se dice. Vos sabés que lo que se silencia, lo que no se dice, vuelve en forma de síntoma. ¿Y qué no se dice? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hubiera vacuna? ¿Qué pasa? Digo, hay tantos virus que no tienen vacuna. ¿Qué pasa? Porque hasta ahora no hay vacuna. ¿Qué pasa si no hay vacuna, si no hay terapia? Recién decía el médico, bueno, hasta que se apague. Yo no sé cuándo se puede llegar a apagar. Eso es otro tema. Y entonces, además, no solamente no sé cuándo no se apaga. Como no se termina de apagar,
vamos a seguir con la cuarentena. ¿Y hasta cuándo? Y no. Y esa historia de que abrimos, cerramos, abrimos, yo no sé, ¿funciona en alguna parte? Yo no. Eso es lo que no se dice, Luis. ¿Qué pasa si no hay vacuna y no hay cura? ¿Se puede hacer una cuarentena permanente? No, no se puede. Entonces, lo que no se quiere decir es que tal vez en algún momento haya que convivir con este virus para siempre. Como se convive con otros virus que no tienen vacuna. El tema es que para flexibilizar la cuarentena vos necesitas muchos test y mucha trazabilidad de los casos, o sea, seguir el contacto estrecho de cada uno. Con eso vos podés detectar precozmente un brote. Nosotros no tenemos forma de poder detectar precozmente un brote. Gran Bretaña testea 250.000 personas por día. Eso es, con suerte, lo que nosotros testeamos en estos 100 días. O sea, no hay forma que nosotros podamos detectar un brote precoz y entonces no se puede flexibilizar la cuarentena. Por eso no Hablando hay otra del COVID, nos están diciendo que mañana a la 1 del mediodía va a ser... Bueno, a ver, espera. Se anuncia que va a ser mañana a la 1 del mediodía. ¿Que empieza a la 1 del mediodía? Si anuncian a la 1 del mediodía, uno puede hacer un cálculo más o menos a ojo. A las 5 arranca, ¿no? ¿Ves a qué me refiero cuando yo digo que la gente está angustiada? Pero es un detalle, ¿no? ¿O no? No. Esta procrastinación permanente, ¿no? Procrastinar es un término que toma la psicología prestada de los términos jurídicos, ¿no? Es dejar para mañana, pronunciarse mañana. Todo el tiempo. Claro, pero esto está pasando con todo. ¿Vos entendés la angustia que significa para la gente? Primero, no saber qué va a hacer de su vida mañana, qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer. No saber cuál va a ser el plan económico. No saber cuándo se va a salir de esto. No saber cómo va a ser la negociación de la deuda. No saber si el sistema de salud va a estar preparado o no. Desde que asumió este gobierno no hay una sola certeza. Es procrastinar, más procrastinar, más procrastinar, día tras día. Eso genera una angustia que yo creo que el gobierno no se da cuenta y no está mensurando. O se da cuenta y no la puede manejar. Entre un ratito vamos a hablar con Giacobbe. Hice una encuesta sobre imagen, Giacobbe. Ayer dio cuenta de eso Guadalupe Vázquez. Dijo, lo vamos a llamar a Giacobbe hoy, pero si yo ayer informé. No, Guada, no es por eso. Lo voy a llamar porque tiene una pregunta muy interesante esa encuesta, porque es una encuesta, una mega encuesta, que dice... ¿Cuánto miedo le tienen los argentinos? ¿Cuánto miedo le tenían al virus hace un tiempo y cuánto miedo le tienen ahora? Por eso, cuidado con la comunicación, porque mañana